Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Martín. Soy gerente de ventas para América Latina de TechX. Me acompaña el día de hoy también Diego Pantoni, que es el gerente de soporte para América Latina. Nosotros somos los representantes de Matrox para toda América Latina. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí para presentar el Matrox MS100. Bueno, va a ser muy interesante todo lo que tenemos para ver, Ricardo. Así que si quieres podemos comenzar. Exacto, sí hay bastantes cosas que ver, como les dijo Diego. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el nuevo Matrox mini conversor Matrox MC100. Antes que nada, antes de comenzar, les quiero comentar un par de cosas. La primera es las preguntas las vamos a reservar para el final, para hacer la presentación un poco más dinámica. Al final van a poder hacer todas las preguntas que quieran y van a poderlo hacer a través de, vamos, en la ventana que ustedes ven de su lado derecho, donde dice Questions, ahí van a poder hacer las preguntas al final. La segunda cosa que les quiero mencionar es que toda la presentación está siendo grabada y después, algunos días después, vamos a postearla en el site de Matrox para que todos aquellos de ustedes que quieran verla de nuevo o compartirla con sus amigos o con gente conocida, lo van a poder hacer directamente con ellos. Entonces, esas dos cosas son importantes para que las tengan en mente. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. El día de hoy la industria de televisión y de audio y video, bueno, está en un proceso de transición, sobre todo hablando en nuestro caso particular de América Latina, la gran mayoría de las televisoras están en plena transición a la alta definición y eso obviamente conlleva algunos retos en cuanto al manejo de las señales. Yo recuerdo hace años, hace bastantes años, que me decían algunos ingenieros que la mayor preocupación de ellos en televisión era si era el formato PAL o venía en NTSC y hacer la conversión de uno a otro. Era la mayor preocupación que se tenía. Hoy en día, obviamente, hay muchas cosas más que están involucradas en la transición a alta definición. Obviamente, hay muchos más formatos involucrados, muchos códecs, diferentes tipos de señales, etcétera, lo cual vuelve un poco más complicado el manejo de las señales. Y eso es muy importante para tener en cuenta, sobre todo hoy en día trabajando las señales digitales, pues obviamente tenemos muchas alternativas que trabajamos. Serial digital en SD, serial digital en HD, serial digital en 3G o Dual Link, o quizás estamos manejando 3D sobre SDI, o quizás HDMI. Hay muchos factores, muchos tipos de cosas que están involucradas en este sentido. Y obviamente también hay muchos ambientes de trabajo. Está obviamente el ambiente de producción en set para televisión, que tiene sus propias complejidades, su propio flujo de trabajo. Tenemos también la producción de eventos en vivo, que también tiene su propia complejidad, que obviamente eso implica un flujo de trabajo muy diferente y se utilizan otra serie de equipos totalmente independientes. También existe el flujo de trabajo de las unidades móviles para televisión, en las televisoras, que también tiene una forma muy particular de operar. Existe también el estudio, la producción de televisión en estudio, que también tiene otro flujo de trabajo, otra forma muy particular de trabajar. Hablando también de las casas de postproducción. Las casas de postproducción también tienen su forma muy particular de trabajar, de operar, y obviamente eso implica toda una complejidad. Y en todos estos ambientes de trabajo existe SDI. SDI es obviamente el tipo de señal más popular que existe hoy en día, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Así es. Y bueno, eso nos va a llevar, Diego, a la primera pregunta de la tarde para nuestra encuesta, que eso es muy importante que lo respondan. La primera pregunta es, ¿en qué campo se desempeñan ustedes? A, en producción; B, en el área broadcast; C, en el área de postproducción; D, eventos en vivo; o E, integración de soluciones para audio y video. Sí, acá, Ricardo, les vamos a pedir a quienes están atendiendo que
elijan el área en donde se desempeñan, así podemos tener una idea de con qué tipo de mercado están trabajando y cómo ubicarse ahí, ¿no? Así que han empezado a elegir Exacto. y bueno, ya en unos minutos más vamos a dejar el pool para que puedan elegir con comodidad. Así es. Vamos a repetir la pregunta. Sí, ¿En qué campo se desempeñan? A, producción. B, en el área broadcast. C, postproducción. D, eventos en vivo. O E, integración de audio y video. Que son obviamente áreas muy independientes. Algunos de ustedes quizás se desempeñan en varias áreas a la claro, vez. claro. Entonces, en ese sentido, traten de seleccionar la que vaya un poco más acorde con lo que hacen. Eh, Sí, bueno, vamos a dar un poco más de tiempo, Diego. Sí, sí, cuéntame. sí, no, que creo que la mayoría casi que ha votado ahí está bastante repartido y como tú dices, Ricardo, más de uno seguramente tiene varias áreas que le son comunes, ¿no? A la que atienden, pero es para tener un poco una idea. Voy a cerrar ahora, así que última oportunidad de elegir. eh, Voy a cerrar la elección y así pueden todos ver qué es lo que han resuelto, ¿no? Así es. Vamos cerrando entonces la encuesta Y ahora y vamos. pueden ver los resultados. Así es. Bueno, interesante, ¿no? Ujú. Está, bueno, un poco parejo, ¿no? En Sí, realidad, bastante. bueno, digamos que un porcentaje muy parejo habló de producción y otro integración de audio y video, aunque también postproducción está muy cerca, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, eso nos da una idea y en general está muy mezclado, si te fijas, Diego. O sea, en Sí, realidad hay gente de todas las áreas, así lo cual es. es interesante porque en ese sentido, como hemos mencionado, cada área tiene su propia complejidad, cada área Además, de trabajo. además el MC100, como van a ver más adelante, se adapta a todas estas áreas, lo que va a ser bien importante a la hora de ver las características. Así que bueno, eh, Así es, vamos entonces, vamos a continuar, es interesante y vamos a hablar un poco sobre los retos, ¿no? ¿Qué retos se tienen en el manejo de la señal SDI, ¿no? ¿Qué retos estamos enfrentando hoy en día? Bueno, uno de ellos obviamente es la parte de monitoreo. La gente que usa cámaras profesionales que tienen señal SDI de grado profesional, para el monitoreo de la producción de cosas en vivo o para producción de todo tipo de material, pueden usar normalmente una pantalla HDMI, ¿no? De costo accesible, lo conectan y pueden usar el equipo para el monitor para monitorear la señal. Esa es una de los retos. Otro reto es también la distribución de la señal. Eh, Obviamente nosotros podemos mandar la señal de un lugar a otro, sobre todo, por ejemplo, hablando de eventos en vivo o en televisoras donde requiere la señal SDI recorrer en algunos casos cientos de metros, ¿no? Entonces es importante también considerar este reto en la distribución de la señal SDI. Otro de los retos es el switcheo, ¿no? El switcheo entre varias señales de video, ¿no? Entre un canal, dos canales, etcétera. Es importante también considerarlo. Otro de los retos también es el multiplexado. ¿A qué me refiero con el multiplexado? Bueno, cuando tenemos dos señales independientes en SDI y las multiplexamos o las comprimimos en una sola señal que va a salir en un solo cable. Ese es otro también de los retos que se enfrentan. Y también otro reto importante es la parte de la convergencia, que es el ajuste cuando estamos haciendo producción en 3D, ese ajuste que hacemos nosotros en la señal, ¿no? El enfoque de lo que estamos recibiendo del lado izquierdo y del lado derecho en la cámara, qué convergencia tenemos, el ajuste de eso. Entonces, esos son, digamos, que los retos que se tienen mayormente, pero obviamente, ¿cuál es la solución para esos retos? Bueno, la mayoría de la gente hoy en día lo resuelve usando múltiples conversores. Un conversor para monitoreo, otro conversor para distribución, otro para hacer el switcheo de señal, otro para hacer el multiplexado y en algunos casos otro también para hacer el ajuste de la convergencia cuando se hace producción en 3D.
Entonces, eso obviamente involucra una serie de complejidades. Primero, la curva de aprendizaje, ¿no? Porque obviamente Claro. los técnicos o la gente que usa estos equipos, pues tiene una curva de aprendizaje más larga porque tiene que usar varios Sí, equipos y familiarizarse con diferentes equipos a la vez. y a veces, Ricardo, no son técnicos, son simplemente, por ejemplo, en el caso de la distribución, hay gente tendiendo cables o llevando cosas que no tiene un entrenamiento tan avanzado como un técnico y tiene que llevar a cabo todas esas tareas. Por eso es importante que esa curva no sea tan amplia, ¿no? Así es. Y también obviamente hay diferentes flujos de trabajo involucrados, ¿no? Porque son diferentes equipos, diferentes formas de trabajar, diferentes conexiones, ajustes de switches, conexión con computadoras, cableado, etcétera. Son flujos de trabajo muy diferentes. Y eso obviamente en ocasiones nos lleva a tener errores, ¿no? A cometer errores en el manejo de las señales en este sentido. Y también el entrenamiento, ¿no? La gente se tiene que pasar más tiempo entrenando o conociendo estos productos y también se invierte mucho más dinero también en la parte de entrenamiento del personal para este tipo de equipos. Hablando un poco sobre los formatos de la señal, Diego, en serial digital tenemos diferentes formatos, ¿no? Tenemos Sí. el serial digital en SD, que es la norma SMPTE Ujú. 259M. Tenemos también la señal SDI en HD, que es la norma SMPTE 292M. Tenemos también otro formato que es el 3G en SDI, que es la norma SMPTE 424M, y también se incluye el nivel A y B, que es la norma SMPTE 425M. Otra norma, otro formato también es el Dual Link. Dual Link, que es la norma SMPTE 372M. Y tenemos también 3D a través de serial digital, dual. eh, y eso obviamente nos lleva a la otra pregunta, que es importante también conocer un poco lo que hacen ustedes. Y esto sería la pregunta número 2. ¿Qué tipo de señal usan ustedes normalmente? A, SD, SDI, B, HD, SDI, C, 3G SDI o Dual Link en SDI, D, 3D a través de SDI Dual o E, otra. Y en otra podemos incluir la gente que trabaja solamente en análogo, ¿no? Que puede ser Por- componente, super Así video, es. compuesto. Entonces le repito un poco la pregunta, Diego ya abrió la encuesta. ¿Qué tipo de señal usan ustedes normalmente? A, SD, SDI, B, HD, SDI, C, 3G SDI o Dual Link SDI, D, 3D a través de SDI Dual o E, cualquier otro tipo de señal que usen normalmente. Bueno, Ricardo, como tú dices, la encuesta fue abierta, la mayoría casi ha votado y es bien interesante algunos detalles de la votación, así que voy a dejar la última oportunidad para que elijan su opción, pero ya voy a cerrar y compartir con todos lo que podemos ver. Es bien interesante. Eh, Ahí tienes Wow, mucha de la gente, como comentábamos previamente fuera del webinar, la mayoría está usando todavía SDSDI, que es la norma que hoy día está bien establecida, pero fíjate la cantidad de gente que ya está usando HDSDI, pero lo curioso es que nadie está usando 3D como flujo de trabajo. Es bien interesante, Ricardo, ¿no? así es. Sí, entonces aquí la gran mayoría se inclinó por SD, SDI, que como bien dices es el estándar hoy en día en América Latina. Pero bueno, hay dos resultados interesantes, si te fijas. En segundo lugar está Así SDI es. en HD con un 27% y otra que con un 27%. Entonces, eso nos da una idea que también en América Latina se está haciendo la transición completa a HD. Así Entonces, es. mucha gente ya está haciendo el switcheo a Full HD y por ende están usando la señal SDI en HD. Así Entonces, es. interesantes los resultados, ¿no? Así es. Así es. Bien, esto nos va a dar una idea de cómo está trabajando la mayor parte de la gente hoy en día. Vamos
a continuar. Y vamos a hablar un poco sobre las soluciones a estos retos, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones que se tienen hoy en día? Y obviamente, bueno, una de las soluciones es usar un mini conversor, un conversor de señales para que se pueda ir de una señal a otra y tengamos el camino correcto. Y hablando de las soluciones, por ejemplo, vamos a ver lo que dice Wikipedia vamos, lo que sería la definición de un mini conversor. Esa es la definición en inglés, yo puse la traducción al español en la parte de abajo y nos dice básicamente que un mini conversor es un tipo de procesador pequeño de señal de video y audio. Estos dispositivos pertenecen típicamente a familias de equipos que contienen diferentes dispositivos o que son diferentes dispositivos, cada uno de ellos con un set de características muy enfocado y limitado. Esto es básicamente la definición a nivel general de lo que sería un mini conversor. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros con Matrox? Nosotros editamos esa definición y hicimos una redefinición. La definición vieja de lo que es un mini conversor es un dispositivo, un uso. En otras palabras, tenemos un dispositivo para monitoreo de señal, tenemos otro dispositivo para distribución de señal, otro dispositivo para switcheo, otro dispositivo para multiplexado de la señal y un último dispositivo para la convergencia. En la definición nueva de Matrox tenemos un solo dispositivo para múltiples usos. Esa es la gran diferencia y esa es la nueva definición que propone Matrox de un mini conversor. Y en este sentido, esto es lo que hace el MC100 de Matrox. Es un mini conversor dual SD HDMI que trabaja en 3G, 3D, HD y SD y que tiene múltiples usos. Ese mismo equipo puede hacer o llevar a cabo múltiples funciones. Y eso es bien interesante porque nos resuelve la mayoría de los retos de producción de video hoy en día. Y básicamente, hablando de nuevo sobre esos retos, hablemos primero sobre la parte de monitoreo, lo que es el monitoreo de señal. Usando el MC100, nosotros podemos alimentar diferentes tipos de señales, por ejemplo, SDI en 3G, que puede ser nivel A o B. Podemos también alimentar una señal en HD SDI. Podemos también alimentar una señal en SD SDI. Podemos alimentar dos señales, o sea, dual link. Podemos también alimentar dos señales 3D a través de SDI dual. Obviamente lo que viene del lente izquierdo y del lente derecho, ¿sí? De la cámara, dependiendo del tipo de cámara que estemos usando para grabar en 3D. Y nosotros también podemos monitorear en HD SDI. Y de ahí lo que podemos hacer es la señal que está entrando la podemos canalizar a la salida HDMI que cumple con la norma 1.4a que nos permite monitorear video también inclusive en 3D si tenemos el monitor adecuado. Claro, Ricardo, imagino que la mayoría, bueno, que la mayoría se estará dando cuenta de las posibilidades, ¿no? De una simple cosa como es el monitoreo, pero las posibilidades del MC100 de poder integrarse en un flujo de trabajo 3D, conectar los dos SDI, poder estar monitoreando eso en un simple monitor HDMI compatible. Eso solo ya le da un valor agregado realmente interesante al producto, sumado a todas las demás posibilidades, ¿no? De ingresar con distintos tipos de SDI. Exacto. Pero digamos, Diego, que eso es lo que hacen la gran mayoría de los mini conversores. ¿Verdad? Hay muchos que monitoreo, lo tienes hacen. Entrada SDI, salida HDMI. No queremos mencionar marcas, pero obviamente hay muchos en el mercado y que hacen eso y quizás a un costo bastante barato. Pero ¿qué hace también adicional? Bueno, también vamos a hablar un poco sobre la parte de switcheo, el switcheo de señal, que esa para mí se me hace una característica bien interesante que tiene el MC100. Nosotros podemos alimentar dos señales HDSDI independientes, por ejemplo. Tenemos ahí dos entradas de video, como lo podemos ver en el diagrama, y tenemos después una salida, ¿ok? de video. Nosotros podemos seleccionar la fuente de entrada
y direccionarlo a la salida, que puede ser un switcheo manual a través de una botonera que viene incluida. En el MC100 nosotros podemos hacer ese switcheo manual entre una señal y otra. Y eso es algo bien interesante, ¿no? Porque lo podemos usar como un mini switcher de señal SDI. E inclusive podemos estar viendo, eh, monitoreando, podemos estar switchando de las señales en SDI y tener la salida SDI, pero también a la vez estar monitoreando en HDMI simultáneamente, aunque no viene en el diagrama. Y eso es libre de fallas. ¿A qué me refiero libre de fallas? Que es un switcheo transparente, no hay un salto de la señal. Okay, no hay un fliqueo, no hay un salto de la señal cuando hacemos el switcheo. Además, Ricardo, ¿te acuerdas? Ahí se me ocurren usos bastante interesantes. ¿Te acuerdas que estuvimos en una televisora muy importante donde mostramos el equipo y ellos nos comentaron que, bueno, esto permitiría evitar algunos tiempos negros de transmisión, por ejemplo, conectando una segunda señal SDI, el equipo automáticamente al caerse una de las señales SDI switchea a la otra. Eso, ¿te acuerdas que nos comentaban que es algo bien importante en el mundo broadcast, verdad? Exactamente, sí, es precisamente lo que se llama el switcheo en pérdida de señal. Siguiendo este diagrama, vamos a pensar que nosotros perdiéramos la señal de la entrada número 2, ok, se pierde la señal. Lo que va a hacer en este caso el MC100 automáticamente, sin que nosotros hagamos nada, va a switchar automáticamente a la entrada número 1. Entonces, Y ahí eso nos ahorró, va a salvar la ahorró. vida en muchos casos, ¿no? Sí, Y en diferentes flujos de trabajo se puede adaptar, ¿no? Conectado a switchers o conectado a equipos de producción, en unidades móviles, etcétera, ¿no? Eso es algo bien interesante, que no solamente lo podemos usar como un switcher, un mini switcher SDI con doble entrada o un switch, ¿cómo le llamaremos? Un switcher de 2 canales sí, SDI, sí, de por acuerdo. decirlo de alguna manera, pero también nos permite hacer el cambio de señal automáticamente cuando se pierde. Entonces ahí tenemos esa redundancia que lo hace un equipo muy interesante y también libre de fallas, porque cuando se pierde la señal automáticamente nos hace el cambio. Otro comentario también a mencionar es que todas las señales, cuando tenemos las conectadas al MC100, tiene un indicador, un LED, que viene en rojo o si no hay señal, o en verde si hay señal y la señal es adecuada. Eso es un indicador visual automático que nos indica cómo está entrando la señal. Y eso es bien importante considerar porque hay otros equipos que no lo tienen. Entonces tenemos que estar adivinando cuando hay algún problema de Así es. cableado o de conexión, qué es lo que está pasando. Cosa que con el MC100 tenemos un indicador 100% visual. Y vamos a hablar también de otra de los retos que resuelve, ¿no? Que es la distribución. Que esa es también otra cosa muy interesante que hace el MC100. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, cuando estamos hablando de eventos en vivo, ¿no? Producción de eventos en vivo en un estadio o en un teatro, lo que sea, que necesitamos hacer distribución de señal, nosotros podemos conectar una señal y después de ahí mandar inclusive 2 señales independientes y mandarlas X distancia. Dependiendo del tipo de señal que nosotros Claro. manejemos, va a ser la distancia que va a manejar. En el caso de SD, dependiendo del cable, nosotros podemos extender la señal hasta 300 Ujú, metros. así es. O en el caso de HD, podemos extender la señal hasta 100 metros. Pero aquí es donde viene la parte interesante en la distribución. Nosotros podemos interconectar, los miniconversores MS100 del otro lado y después de ahí conectar más cable y extender la señal otro tanto de metros más dependiendo del tipo de señal, si es HD o SD, y después de ahí continuar con otro y con otro y con otro. Entonces podemos conectarlos en cadena de esa manera y podemos extender la señal a la cantidad de metros que nosotros requiramos. Eso es algo también bien interesante en la parte de distribución. Otro de los retos que también resuelve es la parte de multiplexado. Ya habíamos mencionado un poco sobre el tema del multiplexado. Básicamente nosotros combinamos 2 señales independientes HD-SDI en una sola señal de salida en 3G, Ujú, que básicamente nos deja un solo cable y lo cual nos ahorra mucho dinero en cableado, ¿no? Podemos así es. nosotros mezclar 2 señales independientes en HD, SDI y después salir un solo cable en 3G. Y de esa manera
nosotros podemos también usarlo como un extensor. Y del otro lado podemos conectar otro MC100 y de ahí hacer lo que le llamaremos el demultiplexado y tener otra vez las dos señales HD, SDI independientes. Y viendo el diagrama, pero ya con el MC100, pues básicamente es la misma cosa, ¿no? Tenemos dos entradas, dos señales independientes HD, SDI. Después de ahí salimos en un solo cable, con un solo cable ya con la señal multiplexada en 3G. Y después del otro lado conectamos otro MC100 y de ahí tenemos dos salidas ya independientes. Entonces, fíjense de la manera tan simple que nosotros podemos también hacer el multiplexado de señal y también, obviamente, como les había mencionado, ahorrar dinero en cableado. Otra de los retos que también nos resuelve, que es también muy interesante para la gente que hace producción en 3D, es el ajuste de la convergencia cuando estamos produciendo 3D en vivo. Entonces tenemos un set de producción y por ejemplo vamos a tener que tenemos la cámara con el doble lente, el izquierdo y el derecho, tenemos los autobuses, sí, 3 autobuses que están a diferente distancia cada uno de ellos y nosotros que necesitamos ajustar la convergencia, ¿no? De la señal precisamente para que no ocurra lo que le pasa al señor de la imagen, Sí. ¿no? Que se vuelva, como decimos en México, visco. Eso es muy importante porque nosotros en el MC100 podemos hacer el ajuste de la convergencia y mover el plano de pantalla, si se fijan en el diagrama, de una posición a otra. Cuando estamos haciendo el monitoreo, tenemos la conexión a un monitor HDMI en 3D, que tenga el soporte para 3D, y podemos ver en tiempo real, haciendo los ajustes directamente de la convergencia en el MC100 en la salida del video, de tal manera que no estamos adivinando cómo va a quedar Así es. la producción final, ¿no? Y ahí podemos ver el ajuste, y una vez que queda ajustado, podemos grabar, ya dejar el seteado de esa manera para que el producto final que queda grabado ya quede con esa ajustado, ¿no? Y no Sí. tengamos después problemas en postproducción. Entonces, este es el otro de los retos interesantes que nos viene Pero, a resolver. pero Ricardo, todo esto, digamos, le fuiste agregando cosas, todo dentro del mismo precio del equipo, porque hasta ahora hemos cubierto cada uno de los retos, ¿no? Claro, ya te me estás adelantando, Diego, pero vamos a hablar primeramente, hablando de las 5 características del MC100 que tiene, ¿no? Que es como yo le digo, yo le llamo la navaja suiza de los mini Sí, conversores. verdad. Sí. ¿Por qué? Porque permite hacer múltiples cosas en un mismo dispositivo. Entonces, ahí llevamos a la pregunta número 3, y eso me interesaría mucho saber ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué característica del MC100 a ustedes les interesa más o les llama más la atención? A, monitoreo. B, distribución. C, el switcheo o el switcheo en pérdida de señal, que va una cosa con la otra. D, la multiplexación. O E, el procesamiento en 3D estereoscópico. Ya Diego por ahí Sí. abrió la encuesta para que ustedes vayan respondiendo. Probablemente Vuelvo a... probablemente Ricardo a alguno le interese más de una opción. Lamentablemente solo se puede elegir una, pero por lo menos vamos a tener una idea del tipo de flujo de trabajo que cada uno está pensando para el equipo, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que aquí la clave es que escojan la característica que más les interesa. ¿Cuál es la más importante para ustedes? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué característica del MC100 les interesa más? A, monitoreo. B, distribución. C, el switcheo en pérdida de señal. D, multiplexación. O E, el procesamiento en 3D. Vamos a dar algunos Sí, segundos más sí. para que dé tiempo de que contesten la encuesta Ya casi y todos para han, poder continuar. ya casi todos han votado, así que voy a cerrar la encuesta ahora y a compartir los resultados con ustedes. Bueno, ahí tienen los resultados. Eh, Interesante, ¿no? sí, bien interesante en cuanto a que hay un uso para cada uno de las funciones del MSC, Ricardo, porque si te fijas, a pesar de que la multiplexación es la que menos adhesión tuvo, pero todas las funciones son importantes y en cierto modo para todos.
cosa que hace Claro. más interesante al MC100, ¿no? Exacto, sí, 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 las otras, sobre todo el tema de distribución, el tema de switcheo y monitoreo, también eso nos da, básicamente es lo que está un poco más parejo dentro de lo que cabe. El procesamiento en 3D, por ahí está, aunque mucho menos. Sí, Pero bueno, el tema de la multiplexación no me extraña porque obviamente bueno, no hay tanta necesidad hoy en día, pero conforme se haga más la transición a alta definición en América Latina, yo creo que el y tema de la son, multiplexación va a ser más crítico, más importante. así es, sí, 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 sí. Así que voy a quitar eso así podemos continuar con la presentación, Ricardo. Excelente. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un poco el diagrama de bloque para que vean cómo procesa la señal el MC100. Tenemos por un lado, del lado izquierdo, las dos entradas SDI, pasa a través de un frame buffer y sincronizador y la señal lleva a cabo diferentes, bueno, la imagen sufre diferentes procesos o pasa a través de diferentes procesos dependiendo de lo que vayamos a hacer o lo que estemos haciendo con la imagen. Y después va a salir ya sea al SDI 1, al SDI 2, la salida o el HDMI y de ahí vamos a salir de diferentes maneras, vuelvo a repetir, dependiendo del proceso que estemos haciendo con la imagen. Eso más o menos para que se den una idea en la parte técnica cómo funciona. De hecho, esto viene en el manual del Sí, MC100 e inclusive también la página web de Matrox viene más detallado. Eh, pero también hay otra cosa muy importante, que nosotros podemos hacer la configuración del MS100 directamente en la pantalla. Cuando nosotros estamos utilizando un monitor HDMI o inclusive en SDI, podemos hacer el ajuste en pantalla. Tenemos un botón de ajuste directamente en el MS100, accedemos al menú y en ese menú nosotros podemos hacer los ajustes de las entradas, de las salidas, los parámetros en 3D, el tipo de selección que vamos a hacer, ¿no? Los modos de selección, si vamos a trabajar como switcher, si vamos a trabajar como monitoreo, si vamos a trabajar para convergencia en 3D, etcétera. Todos esos ajustes los podemos ver directamente en la pantalla, lo cual es bien sí, interesante, ¿no? No Ricardo, necesitamos un computador, directamente lo así hacemos. es, porque recién preguntaba Mario, nos estaba preguntando internamente si qué tipo de control tenía para el MC100, qué equipamiento necesitaba para controlarlo. Bueno, ninguno, no necesitan llevar nada al campo, ni un computador, solo el MC100 tiene un control para permitir todos los ajustes, lo que lo hace, como tú decías, Ricardo, muy útil en el campo, en cualquier estudio, en cualquier ambiente de producción, ¿no? Así es. Y bueno, si se fijan aquí tenemos un diagrama donde tenemos las visto de diferentes lados. Por ejemplo, del lado de las entradas, tenemos dos entradas SDI, tenemos un conector USB que es básicamente para cuando se requiere actualizar el firmware del MC100 lo podamos hacer directamente conectándolo a la computadora. No es para controlarse de la computadora. Simplemente cuando se necesita actualizar por algún motivo el firmware, lo vamos a poder hacer a través de la conexión USB. Tenemos también el conector para alimentación de energía, que también tiene un seguro. Dicho sea de paso, el cable se asegura a través de un tornillo especial para que no se desconecte por error, ¿sí? O que haya algún accidente y se estire el cable y se pueda desconectar. Ahí tiene un segurito precisamente que evita que suceda eso. Tenemos también la parte de las salidas, si se fijan, tenemos de la extrema derecha las dos salidas SDI, tenemos la salida HDMI y aquí es donde tenemos los controles. Tenemos tres botones, se fijan, tiene uno con el signo más, otro el signo menos y otro un círculo, ¿sí? Unas flechas en círculo. Ese botón, cuando yo lo oprimo, me va a aparecer el menú en la pantalla del monitor. Si estoy usando un monitor HDMI, por ejemplo, cuando oprimo ese botón me va a aparecer el menú de configuración. Y con los botones de más y menos yo voy a poder hacer los ajustes o moverme entre las diferentes opciones del menú. Es muy simple, muy intuitivo, muy amigable. Realmente la mayoría de la gente lo puede operar sin acceder al manual. Y por último, se fijan en la parte inferior izquierda, tenemos la vista lateral donde tenemos los zip switches.
que esa es otra parte también bien interesante para la gente técnica, la gente un poco más técnica, porque hay gente que me preguntaba en algunos canales, me decían, bueno, ok, yo en el canal le puedo dar diferentes usos, o en un ambiente de producción le puedo dar diferentes usos, pero ¿qué pasa si yo quiero usarlo específicamente para algo y no quiero que llegue después algún otro operador y accese a al menú de configuración y Claro. cambie los parámetros para que me dañe la señal? A través de los zip switches yo puedo configurarlo para una operación muy particular. Puedo configurarlo para que trabaje solo como un mini switcher, por ejemplo, con ajuste de pérdida de señal y quede configurado así y que no pueda acceder, por ejemplo, al menú. Ese tipo de ajustes los puedo definir directamente en los zip switches y eso me va a permitir precisamente tener una operación más específica, ¿no? Para la gente que quiere tener más controlado la operación o controlado los ajustes, ¿no? Así es. Precisamente para que no llegue cualquiera y haga modificaciones. Y si se fijan, al lado de cada uno de los conectores de las entradas y las salidas hay un LED, que ese es el que me indica, como les decía, el LED en rojo me indica que no hay señal o que la señal es incorrecta. El LED en verde me indica que hay señal de entrada o de salida, dependiendo de dónde tenga la conexión. Entonces, de esa manera tengo un indicador totalmente visual. Y bien, hablando sobre la pregunta de Diego, ¿no? Sobre el precio Sí, del equipo? Bueno, lo primero que habría que analizar, Diego, eh, antes de responder la pregunta de cuánto cuesta el MC100, habría que ver cuánto nos costarían 5 equipos de forma separada, ¿no? ¿Cuánto nos costaría, por ejemplo, claro. típicamente un equipo para monitoreo, por ejemplo, de SDI a HDMI, por ejemplo, o de SDI a SDI? ¿Cuánto nos costaría un equipo para hacer el switcheo, un mini switcher en SDI? Con control de pérdida de señal, con ajuste de pérdida de Así es. señal, ¿no? Que lo Sí. haga automático, porque no cualquiera hace eso. Segundo, tercero, ¿cuánto costaría un equipo para distribución de señal? Hacer distribución de señal a larga distancia. Cuarto, ¿cuánto nos costaría un equipo que haga multiplexación? Y quinto, ¿cuánto nos costaría un equipo para hacer el ajuste de la convergencia en tiempo real para 3D? Bueno, eso es más o menos lo que nos costaría. Y en total, Ah, 5 equipos independientes más o menos andarían sobre ese costo, $7,474 en Estados Unidos. O sea, obviamente es un costo bastante elevado considerando lo que hacen cada uno de los equipos de forma independiente. claro. En el caso del MC100 hacemos esas 5 cosas a la vez en un mismo equipo. Y esa es una de las cosas interesantes del MC100. El MC100 también viene con los diferentes conectores dependiendo del país donde nos encontremos, ¿no? Si estás en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, ya viene con las conexiones de alimentación muy particulares para cada país o región. El equipo también viene con 3 años de garantía completa de fábrica. Y bueno, aquí viene la parte interesante, el precio. Solamente $495 en Estados Unidos. Bueno, eso sí, sí es. Pensé que me ibas a cobrar por cada característica y entonces estaba preocupado, preocupado por Claro, eso, pero sí está muy bien. exactamente. Y el equipo también ya está disponible para entrega inmediata a través de nuestro canal autorizado de distribuidores. Y hablando precisamente de dónde comprar, nosotros tenemos una red de distribuidores en toda América Latina que les pueden vender los equipos de forma local y dar soporte y garantía locales. Para eso yo les recomiendo entrar a la página de Matrox, www.matrox.com/video/ES, si quieren acceder en español. Y ahí le dan la opción dónde comprar y dependiendo del país donde ustedes se encuentren, van a seleccionar el distribuidor local que quede más cerca de ustedes. Sí, y sobre todo, Ricardo, algo que a veces no se tiene en cuenta, pero en este tipo de equipos a veces se ven tentados de comprarlos en Estados Unidos, evitando al distribuidor local. Es sumamente importante que cualquier equipo de Matros que compren lo hagan localmente con su distribuidor porque es quien le va a respetar la garantía, les va a dar soporte, ante cualquier inconveniente va a tener cómo resolver un problema. Es sumamente importante que
trabajen con su distribuidor local. Lo que se ahorran trayéndose un equipo en la mano, luego el distribuidor local no va a poder ayudarle si ese equipo es comprado en Estados Unidos, ¿no? En otro país, en otro mercado. Exactamente, eso es algo bien, bien importante, ¿no? Tener el soporte y garantía locales para que no tengan problemas después con los equipos, ¿no? Sobre todo que son equipos son delicados, entonces vale la pena mejor recurrir a través del canal autorizado de venta en cada país. Y bueno, pasando ya a la parte final, las preguntas y respuestas. Vamos a abrir algunos minutos la sesión de preguntas y respuestas. Les recomiendo que se vayan a la sección donde dice Questions y ahí pueden colocar su pregunta y mandarla a los organizadores. Vamos a dar algunos minutos para que la gente pueda hacer las preguntas y vamos a tratar de responderlas en el orden que vayan, que han llegado y también a la medida que nos dé el tiempo, ¿no? Vamos a tratar de la medida de lo posible hacerlas y si no, de cualquier manera vamos a tratar de responderle alguna de las preguntas fuera de línea también vía correo electrónico para aquellos de ustedes que no alcancen vamos a canalizar su pregunta con nosotros. Entonces, También, bueno, también, Ricardo, informarles que la mayoría, bueno, te diría todos nuestros distribuidores en cada país tienen el equipo como para que se pruebe, se hagan todos los tests que haga falta en la ocasión. Así que también eso es algo, ¿no? Que tienen que tener en cuenta, de visitar al distribuidor local, al revendedor local y así poder acceder al equipo físicamente, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, hay una pregunta, Ricardo, ¿no? Juan Carlos está preguntando, bueno, hay varios. Hay varias, sí, bueno, vamos a la primera pregunta que dice, ¿cuántos equipos se pueden conectar simultáneamente? Bueno, esa pregunta yo creo que tiene varias cosas, Claro. ¿no? Varias respuestas. Si estamos hablando de cuántos equipos MS100 se pueden interconectar, en el caso, por ejemplo, de distribución de señal, puede ser claro. N cantidad de equipos. Si es en la parte de switcheo, obviamente hablando de equipos, de cámaras o de fuentes de video, obviamente tenemos dos, ¿no? Son dos entradas y dos salidas, o sea, podemos conectar solamente dos equipos a la vez. En el caso también de la convergencia, pero no la convergencia, sino en el multiplexación, también pueden ser N cantidad de MC100 porque puede usarse para multiplexar, demultiplexar, multiplexar, demultiplexar, multiplexar, demultiplexar y tenerlo extendiendo la señal N cantidad de metros. Entonces, en ese sentido también la cantidad de dispositivos MC100 que se pueden interconectar no es fija. Hay otra pregunta que habla acerca de que las entradas del MC100 soportan solamente cámaras, otro tipo de dispositivos de señal. No, soportan todo lo que sea señal SD, todo lo que tienes como característica de entrada en SDI lo va a soportar. Puede ser una cámara, un BTR, un switcher, lo que tengas como dispositivo un de feed señal. de algún equipo, exactamente, un generador de señal, por ejemplo. Así es. Por ejemplo, para las televisoras, ¿no? Que lo quieren conectar a un switcher o una cabina de producción y están usando algún switcher y usarlo como emergencia, ¿no? Para que haga el switcheo de señal por pérdida, haga el switcheo por pérdida de señal, perdón. Ahí, por ejemplo, podemos tener un generador de señal en la entrada 2 y en la entrada 1 la salida del switcher, de tal manera que si se cae la salida del switcher por X o Y o del dispositivo que esté conectado, automáticamente se vaya a la señal que está mandando el generador de señal, que a lo mejor pueden ser barras, o puede ser cualquier equipo, ¿no? Puede ser un generador de caracteres, cualquier equipo que nosotros conectemos y que tenga salida serial digital, lo podemos conectar al MC100. Ok. Hay alguien que pregunta acerca de si puede conectar señal de la computadora para sacar señal con el MC100. En realidad no es para eso hay otro producto de Matrox que se llama ConvertDBI,
y permite hacer eso e incorporar luego la señal SDI en el proceso de edición. Jorge es el que está preguntando eso. Justamente hay otro producto de Matrox que si todo se presenta como pensamos, Ricardo, va a haber un webinar acerca de ConvertDBI más adelante, ¿verdad? Así es, sí, de hecho ya tuvimos ¿qué fue? Hace como un mes y medio un webinar de ConvertDBI Plus. Pero ampliando un poco la respuesta sobre esto, el MC100 y el ConvertDBI Plus se pueden usar juntos. Así Hay es. ambientes de trabajo donde pueden usarse en conjunto. Por ejemplo, puedo tener la señal de una computadora, vamos a mandarla al ConvertDBI Plus, que es un Scan Converter, la va a convertir a video y va a salir por serial digital. Esa señal yo la puedo canalizar a través del MC100 en el canal 1, por ejemplo, y en el canal 2 mandar otra señal y de ahí rutearlos, por ejemplo, a un switcher o usarlo como un mini switcher entre ambas señales. Se pueden usar en ese sentido en conjunto. Inclusive para eventos, ¿no? Cuando se Claro. hacen eventos o presentaciones. A mí me pasó el caso de un roadshow que hicimos y tenemos que presentar dos productos diferentes que tenían salida serial digital y tenemos un solo monitor de plasma que tenía entrada HDMI. Entonces ahí usamos el ConvertDBI porque era una presentación del ConvertDBI. Conectamos a la entrada 1 de SDI, a la entrada 2 de SDI conectamos el otro dispositivo de video que estaba mandando la señal SDI y cuando estaba la parte de la presentación donde estábamos mostrando el ConvertDBI, en el MC100 hacíamos el switcheo a la entrada 1 y cuando íbamos a mostrar la entrada de video del otro equipo en la otra parte de la presentación, switchamos a la entrada 2. Entonces lo usábamos como un mini switcher y estamos trabajando con ambos equipos simultáneamente. Ricardo, acerca de eso, Rodrigo está preguntando que, bueno, solo hemos mostrado un lado lateral del equipo, que qué clase de switch tiene para cambiar y si permite disolvencia entre imágenes. Rodrigo, bueno, no permite disolvencia entre imágenes, el corte es limpio, es un corte entre fuente, la entrada 1 y la entrada 2, es un corte, no es disolvencia. El switch es un switch, no sé si alcanzan a ver, Ricardo les mostraba los botones que tiene ahí debajo de la palabra del logo de Matrox. Y el otro lateral simplemente no tiene ningún deep switch. Los deep switch están de en uno solo de los laterales y permiten asegurar los cambios, ¿no? Permiten que los cambios se mantengan aunque quieran cambiar algo en el menú, ¿no? Ah, Así es, así exactamente. es. Bueno, hay bastantes preguntas, Diego. Sí, hay bastantes. No sé cómo estamos de tiempo, Ricardo, hay alguien que pregunta, ¿el MS100 trabaja con la tarjeta RTX2 y Premiere CS5? En realidad, necesitas, para trabajar con el MS100, necesitas una señal SDI y la RTX2 no tiene SDI. Deberías hacer algún tipo de conversión de análogo a digital. Ahora, si me hablas de una MXO2, por ejemplo, una MXO2 LE que trabaja con CS5 y tiene salida SDI, tranquilamente puedes usar eso para estar switchando entre la señal de la MXO2 LE y una otra señal SDI diferente, ¿no? Eh, Claro, aunque en realidad es importante, completando la respuesta, es importante mencionar que este equipo es un mini conversor. Es un mini conversor de SDI y HDMI y realmente tiene diferentes ambientes de trabajo, ¿no? Y se puede usar de diferentes maneras, ¿no? Entonces los usos son múltiples, todo depende, ¿no? Podemos usarlo para producción, para postproducción, para eventos en vivo, en unidades móviles. Por ejemplo, eso me lleva a una de las preguntas que se puede usar, grabar a dos cámaras. No exactamente, porque lo puedo usar como un switcher. Pero lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, en una unidad móvil de noticias, por ejemplo, donde a lo mejor tengo dos cámaras solamente, a lo mejor lo puedo usar como un mini switcher y claro, estar claro, yéndome de una cámara a otra de una manera simple y sencilla, ¿no? Aunque esa exactamente. corte, porque no es la idea, no es reemplazar un switcher de estudio o de producción profesional, no, es algo mucho más sencillo
que se pueda adaptar a diferentes ambientes de trabajo. Claro. Roberto Eh, está preguntando si hay algún precio especial educativo. Eso debería verlo con el distribuidor local, Ricardo, así es. nomás, para Puede poder verlo ganar con el tiempo. distribuidor local. Sí, sí, sí. Exactamente. Eh, Preguntan si funciona con Broadcast Pix, con el switcher. Sí, en sí, realidad puede eso. trabajar con cualquier switcher que tenga entrada serial digital, no hay ningún problema, o cualquier equipo en general, ¿sí? Eh, ya sea cámaras, ya sea BTRs, ya sea switchers, ya sea generadores de caracteres, editores no lineales, cualquier equipo que tenga salida serial digital puede trabajar con el MC100. Wow, hay bastantes Sí, hay preguntas, Diego. bastante. Yo creo que, no sé, Ricardo, si vamos a tener que seguir con las preguntas por mail. ¿Cómo ves cómo estamos? Sí, yo creo que respondemos una más y ya terminamos porque si no se nos va a ir demasiado el tiempo. Hay una pregunta por ahí que dice cómo puedo hacer el switcheo de forma manual con las dos señales SDI activas. Es muy simple, este es de Mario. Mario, es muy simple, si te fijas, viendo el equipo de frente, tenemos los tres botones. Cuando tú quieres switchar entre una señal y otra, oprimes el botón, ya sea el más o el menos, para que vayas de una señal a otra activa. Así de simple haces el switcheo. Cuando lo tienes configurado como switcher. En el menú lo dejas configurado y ya nada más te vas entre una señal y otra, te vas yendo con el más o con el menos, dependiendo de si es la 1 o la 2. ¿Y qué más, Sí, Diego? Yo creo que con eso, yo ¿no? creo que estamos, Ricardo, y lo que le vamos a pedir ahora les vamos acá en forma privada les vamos a dejar un mail a los que quedaron sin responder para que cualquier duda puedan recurrir y ahí derivarlos con quien corresponde en cada país, Ricardo. Así es, exactamente. Y bueno, les recuerdo a todos que este webinar está siendo grabado y después se va a colocar en la página web de Matrox para que lo puedan acceder en un futuro y tenerlo como referencia. Y bueno, con esto llegamos a la parte final, pero no sin antes comentarles que cuando hagan el logout, pues se salgan, les va a hacer una serie de preguntas para evaluar este webinar. Es importante que nos den su retroalimentación precisamente para en el futuro mejorar, hacer mejoras a nuestros webinars y tenerlos en cuenta para hacer los cambios. Entonces es importante que llenen esa evaluación cuando salgan, cuando hagan el logout, para que nos llegue esa información, esa retroalimentación. Y bueno, yo creo que con esto llegamos a la parte final, Diego. Gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de asistir a este webinar. Sabemos que el tiempo es importante, por eso les agradecemos el haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Diego, por estar también en Gracias a este todos. webinar y cualquier manera vamos a estar en contacto a través de email para invitarlos a futuros webinars que vamos a hacer de otros productos de Matrox, como con VerdeBay Plus, como los productos para edición de video de MXO2, pero bueno, igual los vamos a tener informados a través de correo electrónico. Gracias de nuevo y hasta pronto.